Representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, Hernán Cadavid, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted. Gracias por invitarme a conversar de este tema tan relevante en mi opinión, y aprovecho pues su medio para saludar a tantas personas que día a día nos comunicamos por las redes y que sé que estamos de alguna manera en contacto. Muchas gracias. Bueno, doctor Cadavid, ¿cuáles son los elementos centrales de este proyecto de ley de orden público y en qué va? Bueno, doctor Fernando, lo primero es que varios temas nos sorprendieron esta semana. Primero, pues el modo aplanadora en el que se encuentra el gobierno nacional, tratando de afanar el debate, llevar las circunstancias a la mayor brevedad, tratando de obviar cada uno de los elementos en un tema tan importante. De fondo, varias cosas, doctor Fernando. Primero, dentro de este proyecto de ley han incluido tres temas que son de bastante preocupación. Uno de ellos es lo que se ha conocido como los acuerdos parciales como política de Estado. ¿Qué es eso? Sino que cualquier avance que exista con un grupo armado al margen de la ley, llámese como se llame, supongamos ELN o para el caso disidencias de las FARC, con las cuales también tienen el objetivo de negociar, pues pueden acordarse aspectos de manera parcial y van a llevarlos a la legislación para incorporarlos como una política de Estado. Ni siquiera, doctor Fernando, una negociación total, ni siquiera una suscripción de un acuerdo total, sino un capítulo parcial, política de Estado. A eso y yo tengo que reconocer el trabajo en conjunto con la senadora Paloma Valencia y el representante José Jaime Uzcategui. Solos nos tocó frente a esa enorme, ese enorme pleno de las comisiones primeras conjuntas, batallarlo y poco pudimos lograr, pero ese es uno de los elementos de mayor complicación, doctor Fernando. Y menciono otros dos muy rápidamente. Le están dando la facultad a las ONG, por supuesto a las amigas cercanas al gobierno, de poder tener contactos con los grupos armados ilegales, con previa autorización del presidente de la República, pero pues por supuesto que son las ONG de ellos. Doctor Fernando, yo lo quiero decir con nombre propio. La Comisión Intereclesial, de la cual hacía parte hasta hace unos pocos días Danilo Rueda, hoy alto comisionado para la paz, misma persona que previo a la elección presidencial estaba metida en una cárcel buscando extraditables, mismo Danilo Rueda que acudió también a buscar al Tuzo Sierra en su momento en cárceles de Estados Unidos. Hoy van a tener esas ONG la facultad de acercarse de manera libre a los grupos armados ilegales. Eso es un gran problema que insistimos y no quiso el gobierno eliminarlo. Y un tercer aspecto que veníamos denunciando desde estos días como un gran mico es el que tiene que ver, doctor Fernando, habían incorporado un parágrafo, ni siquiera estaba en el texto inicial, con esto termino, digamos, esta parte introductoria, que le estaría dando la posibilidad a un disidente de las FARC que fuera capturado, con fines de extradición, poder soportarse en esta ley de orden público para decir que podía evitar la extradición. Sí, doctor Fernando, que esto es un poquito de las formas y del fondo preocupante que tiene esta ley de orden público. De manera que se puede modificar unilateralmente un tratado internacional que es por esencia bilateral o multilateral. Y cuando es correcto, aquí están las complejidades. Y cuando nos referimos a este tipo de organizaciones, estamos hablando, usted menciona las disidencias de las FARC, menciona el ELN, pero puede ser también cualquiera de los grupos narcoterroristas que vagan por el mundo. El clan del Golfo, o el clan de no sé quién, o el grupo de los Pelusos, o el grupo de los Pachelis. Todos esos grupos tienen acceso a este tipo de acuerdos con el Estado que se convierten en normas obligatorias para todos los colombianos. Así es. Ellos han tratado de hacer una distinción y dicen de alguna manera
que con las bandas criminales cabe, entre otros términos, el sometimiento, pero mucho cuidado porque viene otro texto complementario a esta ley de orden público, que es el que llaman sometimiento o acogimiento, que es el que ha dispuesto, por lo menos como borrador. Yo en eso debo ser claro, ese proyecto no se ha presentado todavía, pero ya soltaron un borrador para ver cómo reacciona el país, y es el que le permitiría a una banda criminal o a un cabecilla de banda criminal quedarse con el 10% de la riqueza obtenida de manera ilícita. Es decir, que estas personas, a unos les interesa el poder político combinado con el poder económico, a otros les interesa simplemente lavar la plata que han adquirido de manera ilícita, y este gobierno les va a abrir la puerta para eso. Alguien que nos esté escuchando me podrá decir, usted es mentiroso, eso no es cierto, pero ahí están los borradores del proyecto de ley de sometimiento. No solamente las disminuciones de la pena, no solamente la incorporación del concepto de justicia restaurativa, es decir, la disminución de la cárcel, sino también la lavandería de esos capitales ilícitos para estos grupos. Eso es complementario a este proyecto de ley que estuvimos debatiendo, pero lo traen. Entonces, cuando uno mira los temas en conjunto, yo además quiero decirle, doctor Fernando, y a la audiencia, usted sabe las diferencias profundas en visión y formas que se tienen con Humberto de la Calle, por todo lo que permitió y ha permitido a lo largo de la historia con los grupos criminales en virtud de negociaciones. Pero yo quiero decirle, ni a Humberto de la Calle el día lunes le prestaron atención en las advertencias que estaban haciendo él sobre este texto, diciendo se está equivocando el gobierno al permitir esa figura de acuerdos parciales. ¿Usted cree que prestaron atención siquiera a él? Tampoco. Es decir, que el gobierno está empecinado en un objetivo en donde también coincidimos en el reparo de permitirle nuevas posibilidades de negociación a la nueva Marquetalia en cabeza de Iván Márquez. Usted, que es un hombre que conoce como pocos la historia de este país, sabe cuántas oportunidades se le han dado a Iván Márquez. ¿Acaso no tuvo la oportunidad también de llegar al Congreso en la negociación cuando se conformó la UP? Defraudó. ¿Acaso no tuvo otra vez la oportunidad de llegar al Congreso y quedar impune en el 2016? Defraudó. Y ahorita el gobierno anuncia que están nuevas conversaciones con Iván Márquez. ¿Cuántas veces lo van a dejar entrar al Congreso? ¿Cuántas veces le van a perdonar? ¿Cuántas veces se pregunta uno? Y, doctor Cadavid, uno suma lo que ha pasado en los últimos días con los grupos narcotraficantes y puede llegar a la conclusión de que aquí lo que hay es una gigantesca operación de lavado de conciencias. Los narcotraficantes ya no van a ser los perseguidos, los extraditables, los parias del país como deben ser y como se lo merecen, sino que van a ser partes contratantes, como si fueran un Estado soberano con el que hay que definir los temas esenciales que al país se refieren. Esto no es en favor del narcotráfico respecto al cual el presidente Gustavo Petro ha dado unas declaraciones nada tranquilizadoras, en el sentido en que no van a ser perseguidos, no van a sufrir bombardeos, no va a haber erradicación forzosa de cultivos, no va a haber persecución de estos grupos, si prometen portarse bien. Hágame el favor, no hay ahí una gigantesca operación de acercamiento con el narcotráfico. Por supuesto, es que como dice un refrán de esos de la calle, que es irresponsable decirlo, pero a veces uno lo piensa. De eso cuando se manifiesta que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, y es que aquí no hay una actuación espontánea de algunos asesores que le sugieren al gobierno cuál debe ser la política contra las drogas. Aquí hay algo más de fondo, y estoy seguro que en algún momento el país conocerá que todos estos pasos que está dando el gobierno nacional de complacencia y de apertura con el narcotráfico tienen que tener algún contenido más de fondo que nosotros no conocemos en este momento. Esto tiene que obedecer a una estrategia sin duda alguna que permita entender que aquí lo que están es buscando casi que una transacción con esos sectores. Además, por un tema, doctor Fernando,
pareciera desordenado lo que hace el gobierno. Yo no sé si es que es un nivel de improvisación tal o un nivel de control tal sobre la criminalidad o algunos sectores de ellas, cuando por ejemplo también le está proponiendo al país entregarle 800.000 pesos a cada miembro de banda criminal. Porque es que el gobierno lo que está haciendo es que hoy suelta un anuncio y después no vuelve a aparecer. Cuando uno le pregunta a un ministro sobre un hecho puntual en el Congreso de la República, no lo sabe responder. Yo no sé si los ministros en este desorden en el que nos encontramos de gobierno están consultándose las respuestas o los planteamientos con el presidente de la República o simplemente les toca ir a salir corriendo a ver cómo apagan una bomba de esas. Eso es lo que uno percibe dentro del Congreso de la República, unos ministros desentendidos, cada uno con su teoría, con su planteamiento, y al final terminan diciendo, pero esto lo vamos a avanzar y no vuelven a aparecer con un tema de esos. Digamos, como este tipo de anuncios de los 800.000 a los grupos criminales, en fin. Pero en lo que tiene que ver con las líneas generales de lo que ellos llaman paz total, que no quiero decirles que no es más que un eslogan que ellos han incorporado y que en cada entrevista tienen como instrucción de medios siempre recalcar paz total, pues realmente lo que están aquí construyendo es un instrumento para el presidente de la República tener unas facultades excesivas a la hora de complacer grupos criminales. De eso no me cabe la menor duda, doctor Londoño. Grupos criminales que quedan con la facultad de regir, es decir, van a ser grupos que sustituyan en alguna medida al Congreso de la República y a las asambleas y a los consejos, porque a través de los acuerdos mandan, imponen, son fuerzas normativas. Los van a volver un constituyente pequeñito, inclusive no sé ni qué tan pequeñito, tal vez tampoco tan pequeño, pero los van a volver un constituyente. ¿Cómo así que un acuerdo parcial con el ELN sobre alguna materia tiene que ser un mandato de cumplimiento para la sociedad colombiana mientras ellos todavía sigan en armas? Eso es lo que es un acuerdo parcial. Yo, ELN, sigo delinquiendo, sigo haciendo minería ilegal, sigo extorsionando y sigo secuestrando, pero incorporo un acuerdo parcial en la legislación colombiana sobre X tema, y la sociedad colombiana y los alcaldes y gobernadores lo tienen que cumplir, y ellos en las armas. ¿Quién puede entender eso? Doctor Londoño, eso no lo entiende nadie, ni lo debe entender, ni lo puede entender. Y ellos en las armas y negociando ¿con quién? Ya no se sabe quiénes van a ser los negociadores. Si va a haber una negociación unificada y centralizada en el gobierno nacional, como la hubo con las FARC, en mala hora se ha dicho, pero con las FARC hubo unidad de materia y unidad de mando y unidad de negociación. Aquí parece que los negociadores pueden ser también regionales. Entonces, en una región un acuerdo y en la región vecina otro acuerdo. ¿Es eso? Pues esto es de una complejidad enorme, porque ellos han incorporado en ese proyecto de ley los llamados comisionados de paz regionales. Se han dedicado a decir que ellos no tienen la facultad de negociación, entonces ¿para qué incorporan esas figuras? Eso lo que les va a crear es una dispersión de temas y de competencias y de excesos en las regiones. Eso en el primer punto. En el segundo, la dispersión del ELN, para hablar solamente de este aspecto. A mí me asombra ver a este señor Danilo Rueda salir a justificar y a defender cómo el ELN sí tiene unidad de mando, algo que ni siquiera ha salido a decir el propio ELN. Las informaciones inclusive abiertas, de fuente abierta, indican que el ELN no tiene unidad de mando, que el Frente de Guerra Oriental está en un tema, que el COS está en otro, hay una dispersión. Sale el comisionado de paz a decir, no, el ELN sí tiene unidad de mando, estamos sentados con ellos, parecieran voceros del ELN. Es que no lo digo yo, esas son las declaraciones públicas. Yo hago simples comentarios sobre unos hechos que preocupan y que van mostrando una dirección totalmente equivocada por parte del gobierno nacional en las formas y en el fondo de lo que están planteando. Y en el fondo el narcotráfico. Un espíritu burlón que entre las frondas había, se reía. El narcotráfico.
es el tema que está en el fondo de todo esto. El más colosal negocio que hay en toda América es el narcotráfico. Representante Cadavid, esto no se menciona con frecuencia, pero no hay negocio bancario, negocio industrial, negocio comercial de ningún género que se parezca al narcotráfico en su capacidad de rendimientos. Correcto. Vuelvan a multiplicar 1.300 toneladas, reduzcanlo a gramos y los gramos multiplíquenlos ahora por 150, que es lo que parece que está valiendo cada gramo. Son unas cifras tan colosales que uno dice, ahí está el poder, ahí está el poder. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que está pasando con la planadora y eso es lo que está pasando con estas negociaciones con bandidos. Dios nos libre. Bueno, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, Hernán Cadavid, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y por sus reflexiones muy atinadas. Doctor Fernando, muchas gracias a usted y aunque pocos, pero ahí vamos a estar muy firmes en cabeza de esta discusión y dándola por el bien de los colombianos, de eso estoy seguro. Muchas gracias. Como corresponde. Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la